estás pensando en tener hijos, estás embarazada o acabas de tener un bebé en los últimos años, este podcast definitivamente es para ti. En este podcast hablaremos de las dificultades que afectan tu mente durante el periodo perinatal, que es antes, durante y después del embarazo. Aquí vamos a hablar de todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de tener hijos. Yo soy la doctora Neta Tolini-Fertok y soy psicóloga perinatal. No olvides que este podcast no sustituye la ayuda de un profesional de salud mental. Hola, bienvenidos de nuevo a Perinatal Mental Health Podcast. En este episodio tenemos invitada a la psicóloga Paz Tomarchi desde Chile. Aquí nos va a explicar qué es y cómo se siente sufrir de ansiedad social. También nos dice cómo entender de manera muy simple lo que nos pasa a nivel cerebral cuando alguien tiene ansiedad social. Muchas veces ese tipo de ansiedad se confunde con timidez y pocas veces nos damos cuenta del gran sufrimiento que tienen las personas que sufren con este tipo de ansiedad. La psicóloga Paz nos habla acerca del círculo de la ansiedad y cómo romperlo. Trabaja con madres que sufren otro tipo de ansiedades también y nos comparte un poco del trabajo que hace en Chile. En este episodio es muy importante entender cómo la ansiedad trabaja y cómo vivir con ella sin tanto sufrimiento. Espero que les guste. Hola Paz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ned, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias por aceptar la invitación y podernos conectar ahora sí sin problemas de horario. Sí, no, muchas gracias a ti. Estoy muy contenta, muy emocionada de la invitación y de estar conversando contigo. Sí, muchas gracias. No, gracias a ti, Paz. Y bueno, Paz, si quieres empezar, podemos empezar que nos cuentes un poquito qué haces, que para la gente que nos escucha, nos esté escuchando, sepa primero dónde estás, qué haces y cómo fue que te empezaste a dedicar a lo que haces. Uh-huh. Bueno, yo soy psicóloga clínica, tengo ya 11 años de ejercicio de la profesión. Tengo harta formación en ser psicóloga infantil, terapeuta infantil, pero hace como unos 5 años quise ampliarme. Después de ser mamá, tengo una hijita de 3 años, la Josefina. Okay. Después de ser mamá dije, cuando salgo de casa quiero hacer algo distinto, que no sea estar jugando, escuchando canciones de niños, hablando temas de niños. Así que ahí me surgió un poquito la necesidad de hablar con personas más grandes, ¿no es cierto?, de ayudar también. Entonces, paralelo a todo esto, como interés, me formé también en adultos, entonces ahora estoy más dedicada a atender a adultos, especialmente jóvenes y especialmente mujeres. Aunque también me encanta todo lo que tenga que ver con la terapia infantil, los niños, pero con todo esto de la pandemia se ha complicado un poco la atención, ¿cierto? Como es online ya no es lo mismo, uno ya no se puede sentar en el suelo, jugar con los niños y tener esa conexión que teníamos en la consulta física, digamos. Entonces me ha venido bien este cambio. Estoy ahora, como te decía, atendiendo principalmente mujeres y me he especializado en ansiedad y específicamente en ansiedad social. Así que de eso le podría contar hoy día, ¿cierto? De eso queríamos hablar. Sí, perfecto, que nos expliques. Y nada más para la gente que nos está escuchando, tú estás en Chile, ¿verdad? En Santiago. En Chile, exacto, sí, eso me faltó decir. Santiago de Chile. Ok, perfecto. Y sí, si nos puedes platicar un poquito de qué es la ansiedad social. La ansiedad social es un trastorno que se enmarca dentro de los trastornos de ansiedad. Es un problema de salud mental, ya que consiste en cuando hay un temor intenso a lo que tenga que ver con personas, a las interacciones sociales y a ser observada, ser juzgada por otros. Ese es el gran temor, que puede parecer irracional, puede parecer ridículo, porque al final no es que las otras personas te vayan a hacer un daño físico real, ¿cierto? No es eso lo que tú temes, sino que lo que te da tanto temor y te genera todas estas reacciones físicas intensas y psicológicas propias de la ansiedad es la posibilidad de que te vayan a juzgar y a criticar. Esa es como la base del trastorno. Interesante. Si Sí. realmente te sientes con mucho temor a ser juzgada. Exacto, sí. Entonces la activación que ocurre propia de la ansiedad es súper intensa y notoria, lo notan los otros. Te puedes poner roja, enrojecer, ¿cierto? Transpirar,
temblar, puedes sentir que tu corazón late muy rápido, tu mente se queda en blanco, entonces no sabes qué decir. Y todo eso contribuye a que vaya aumentando la ansiedad. Al final es un círculo vicioso, porque tú dices, los demás están notando que me estoy poniendo roja y que no sé qué decir. Entonces todos los temores que tenía de que te iban a juzgar y que ibas a llamar la atención, iban a pensar mal de ti, se concretan. Entonces te da mucho más susto y al final, ¿qué es lo que hace? Generalmente que evitas todas esas situaciones y te vas aislando, encerrando más y más y te vas perdiendo al final de muchas oportunidades y de vivir una vida normal y satisfactoria. O sea, por eso que es un trastorno, porque te va limitando bastante. Ujú. Sí, qué bueno que dices eso, que parte del trastorno es que te limita tu vida, tiene un efecto en tu vida. Claro, claro, exacto. Porque no es lo mismo que ser tímida, ¿no es cierto? Ser introvertida, que cuando tú eres introvertida tiene que ver más con la estimulación del medio que tú toleras bien. Cuando las personas son introvertidas, eh, tienden a preferir, ¿no es cierto?, ambientes tranquilos, no muy ruidosos, como grupos pequeños, porque cuando es mucho, como estimulación muy intensa de parte del entorno, tiendes a saturarte, como que te colapsa, no te gusta el ruido, la multitud, qué sé yo. Pero si tienes que enfrentarlo, lo enfrentas y tampoco es que te cause tanto malestar, es como que se te agota un poco la energía, pero sigues adelante. Si eres tímida, te cuesta más las interacciones y prefieres no, a veces no hacerlo, pero una vez que empiezas a interactuar, te sueltas y al final hasta lo puedes pasar bien, no te cuesta tanto. Pero cuando tienes ansiedad social, ya la cosa cambia, porque tienes esta activación tan grande propia de la ansiedad que es cuando se te activa la respuesta fight or flight, ¿cierto? De pelea o Sí, sí, sí. huida, que es para protegernos al final y es tan intenso que el malestar te hace muchas veces preferir esconderte, incluso preferir no contestar una llamada por teléfono, no meterte a la reunión en Zoom con la cámara prendida, no andar en Uber, evitas ir a la peluquería porque te da ansiedad lo que te pueda decir el peluquero, hacer las compras, ir al banco, son tantas cosas las que te cuestan que por eso es que se considera un trastorno, porque va limitando mucho la vida de la persona. Entonces no es solo interacción social, porque cuando me dices eso me imagino como una reunión, una fiesta, Ujú. es el día a día, hasta como tú decías con el chofer del Uber, con el del Exacto. banco. Sí, 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 son muchas, todo lo que tenga que ver con personas al final. Entonces genera un aislamiento muy grande y obviamente que eso te va afectando en otras áreas de tu vida también, como el ánimo, ¿no es cierto? Cualquier persona que está muy aislada del resto lo pasa mal, aunque se considere antisocial y prefiera esta tranquilidad que le da la soledad, igual en algún momento necesita de otros. Así que es común que se dé en comorbilidad, llamamos nosotros, o sea, cuando hay como varios trastornos juntos. Es común que haya, por ejemplo, ansiedad social y depresión, ansiedad social y crisis de pánico, es como un espectro bien amplio ahí, el que se ve presente en este cuadro clínico. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento afortunadamente es bastante auspicioso. La psicoterapia es la mejor opción y generalmente cuando está combinada con fármacos para la ansiedad, que solo ven los psiquiatras, los resultados son muy buenos. Así que hay esperanza. No es llegar y ponerse a dar tips, ¿no es cierto? Así como, mira, haz esto y haz esto y haz esto y te va a resultar, porque como estamos hablando de un cuadro clínico, lo mejor es acudir a un especialista donde te hagan una terapia que tenga respaldo, ¿no es cierto? Que tenga evidencia de que funciona. Yo lo trabajo como con distintos enfoques terapéuticos. Utilizo herramientas cognitivo-conductuales, de la terapia de aceptación y compromiso. Al final, no sé si vale la pena mencionarlas, pero a lo que voy es que cuando el tratamiento es integral y está adecuado a la persona, los resultados son súper buenos. Así que hay esperanza. No, sí, sí, qué bueno que mencionas los tratamientos, porque luego es una pregunta que la gente se hace, bueno,
si conozco a alguien o yo sufro de eso, Ujú. eh, ¿cuáles serían mis opciones? Si están buscando a alguien que los ayude, ¿qué tienen que buscar? Claro, lo ideal siempre es ir donde alguien que sea especialista, porque no sé en realidad si cualquier psicólogo tiene el manejo. Yo creo que algo de formación todos los psicólogos tenemos en ansiedad, pero es mejor siempre buscar a alguien que se haya especializado un poco, porque eh, es un problema que, como decíamos, tiene un gran coste emocional y lo que suele pasar es que no se habla mucho del tema porque son estas típicas personas que no molestan mucho, ¿cierto? Que no llaman mucho la atención, que no son problemáticas, que son amables, que pasan bien desapercibidas. Entonces es bueno poner atención a también a esas personas porque de repente el sufrimiento es grande y se lleva muy Mm, adentro, mm, no molestan y a lo mejor estas personas muchas veces tienen normalizado esto, dicen, simplemente soy tímida y así ujú. soy y no tengo nada que hacer. Pero por eso que me encanta que estemos aquí hoy día y que ojalá esto lo puedan escuchar muchas personas porque estamos visibilizando el problema de todas estas personas que lo sufren en silencio y que les causa un gran dolor. Yo me he entrevistado con muchas mujeres a las que les pasa y algunas me decían, no, sabes que el costo que ha tenido esto para mí es tan grande que no me alcanza en una hoja, no me alcanzan los ceros para Oh, escribirlo. Es demasiado alto. Así es que wow. sí, por eso me gusta que lo estemos hablando. Vamos, Sí, ojalá que lleguemos a más de alguna persona que diga, uy, qué bueno que están hablando y que esto no lo tengo por qué seguir sufriendo en silencio. claro, porque como estás diciendo, hay tratamiento, no es que así eres y así te vas a quedar. Exacto, sí, sí, sí. Ese es el mensaje que me gustaría entregar hoy día. Por ejemplo, las mujeres que trabajan contigo, ¿cómo llegan a ti? ¿Cómo saben que están sufriendo de ansiedad social? Me ha pasado mucho que han visto mi Instagram, mi Oh, cuenta que es @ps.pastomarqui, bueno, ahí lo podemos dejar escrito, sí, y, claro. y me han dicho, uy, yo no sabía que esto tenía un nombre, yo pensaba que era normal, yo toda la vida fui así, incluso me rodeo con gente que es así, entonces lo tenía súper invisibilizado. Y les ha encantado encontrarse con que se está hablando de esto. Me decía, por ejemplo, el otro día una paciente, yo no sabía que la ansiedad era algo, no sabía que existía menos la ansiedad social. Yo siempre me juntaba con gente con un dolor de estómago tremendo, me daban ganas de llorar, siempre con ganas de irme. Mm. Muchas veces me escapaba, simplemente inventaba cualquier excusa. Entonces, así se ha producido principalmente que lleguen a mí como a partir de hablar de este problema, de visibilizarlo. Porque no es algo tan común, ¿no es cierto? No es como la depresión, que ya está como más en el inconsciente colectivo, o en el consciente, pues ya se está hablando Ujú. más de eso. Sí, no, claro, la gente ya se ha vuelto muy buena para identificar a veces la depresión y lo oyes, pero la Claro, ansiedad social casi no ujú, se oye. claro, Mucho de lo que yo había oído era de ansiedad cuando hablabas en público, ujú, claro. pero ansiedad social de esta magnitud casi no se habla. Sí, sí, el miedo o la fobia a hablar en público es súper común, es de las fobias más Ujú, comunes. ujú, Pero claro, a este nivel no se habla mucho y es bueno que estemos aquí visibilizándolo. Lo otro que también, por lo visto, se da más en mujeres que hombres, como casi todos los problemas de salud mental, las mujeres salimos ahí desfavorecidas. ¿A qué crees que se deba eso? Yo creo que en parte puede tener que ver las estadísticas que hay con que las mujeres consultamos más. Pero Ujú, también puede ser que compartamos como mujeres, como género grande, hartas características con el trastorno de ansiedad social, porque es común que las mujeres seamos bastante perfeccionistas, ¿cierto? Y que cierto. tengamos una voz interna crítica bastante fuerte ahí hablándonos todo el tiempo, diciéndonos esto está mal, esto lo podrías haber hecho mejor, no eres suficiente. Entonces, si tú tienes esa vocecita interior
siempre hablándote y juzgándote y fijándote en todo lo que haces, que eso es súper común en este trastorno, en la elevada autoconciencia le llaman, que es como tener un juez dentro de tu cabeza que todo el tiempo te está evaluando. Y tú te sientes que estás como en el escenario siempre, como que cada cosa que dices, que haces, hay un público de gente viéndote. Y Entonces, juzgándote, sí. claro, no es precisamente aplaudiéndote, felicitándote, sino que es señalando todo lo mal que lo estás haciendo, todo lo que te falta, toda esa brecha que hay. Entonces, siendo así, que nuestro género, digamos, obviamente no generalizando, pero estamos como tratando de entender, eh, es esperable quizás que seamos más tímidas, más retraídas, que nos cueste más a veces hacer este tipo de cosas que requieren cierta valentía, el exponerse, que eso es lo que tanto cuesta en este caso. Claro, ¿y crees que esto, ahorita estaba pensando, por qué se da la ansiedad social? ¿Crees que en alguna vez hayan sido ridiculizadas, alguien que sufre de eso y se Ujú. les vuelve como un trauma o es algo, ¿por qué crees que de? Como en casi todo lo que tiene que ver con salud mental, la causa obviamente todavía no está descubierta, no es que hayan Claro. identificado un gen que te cause la ansiedad social, sino que siempre es una interacción y tiene que haber alguna predisposición biológica, ¿cierto? Alguna herencia por ahí genética de tus padres, abuelos, algún antepasado que le pasaba, y más encima, si lo combinamos con experiencias adversas, con un ambiente que favorece la ansiedad, a lo mejor, claro, puede haber habido bullying en la escuela, puede haber habido un trauma, una vergüenza muy grande, todo eso va interactuando y eso puede hacer que tú desarrolles la ansiedad social. También un estilo de crianza, por ejemplo, donde sean muy autoritarios o te juzguen mucho. Por ejemplo, si a ti desde pequeñita te dijeron, eh, los que hablan mucho son estúpidos, o si no vas a decir algo coherente, algo inteligente, mejor no lo digas. O mira esa persona, qué mal que lo está haciendo, y mira ese. Si tú te creces en un ambiente así, con mucha crítica, inevitablemente algo de eso te va a quedar, ¿cierto? También no sé si donde tú creciste se usaba, pero acá, por ejemplo, por lo menos en Chile, antes se usaba más el dicho de calladita te ves más bonita. Todavía lo usamos, Todavía, sí. todavía Sí, lo he escuchado, calladita te ves más bonita. qué terrible, ¿no es cierto? El Claro. patriarcado, cuánto daño nos ha hecho. Porque eso, ¿qué mensaje le estás diciendo a la niña, a esa niña pequeña? Que no tiene que hablar si no va a aportar, o incluso que no tiene nada que aportar, que mejor se calle, y que lo que diga no Exactamente. importa, porque va a Se ve estar más mal bonita siempre. callada. Ujú. Claro. Sí, todavía lo oigo, sí, yo toda la vida escuché Ujú. esa frase. Sí, y es difícil para nosotras irnos desprendiendo de eso a medida que vamos creciendo, ¿cierto? El primer paso es como despertar, como ser consciente de que en realidad eso que me dijeron estuvo súper mal, no tenía ningún asidero, y que al final no importa tanto cómo lo haga o qué es lo que diga, si al final somos todos libres, todos tenemos derecho a Ujú. expresarnos, no importa si tú vas a hablar y decir un chiste, una tontería, da lo mismo, hay que expresarse nomás. Ese es un trabajo que uno puede hacer cuando ya va creciendo, ¿no es cierto? De niña es difícil que uno cuestione eso. Si te lo dicen, lo crees, Claro, no lo, exacto, no lo cuestionas, claro, ¿verdad? Como que así es. lo Entonces, con haces muchas de parte. las mujeres que trabajas, a veces sale también esto, ¿no? Todo el mensaje social. Exacto, sí, sí. Eso es importante también que lo hablemos aquí, que no es solamente una cosa biológica con la que tú naciste y que no hay nada que hacer, sino que también hay una gran influencia de la familia, de la cultura, de la sociedad en que crecimos. Así que eso ayuda también a como irle quitando la carga, ¿no es cierto? Que no nos sintamos culpables por ser así, porque nos pase esto, sino que hay todo un contexto que lo favorece. Claro.
Y también la buena noticia es que tiene tratamiento, que se puede salir de esto y que no te tiene por qué limitar tanto en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la familia. Porque también pasa dentro de la familia, ¿eh? Hay de repente mujeres que no sé, que hasta de grandes les da nervio, les da mucho miedo decirle a su mamá que algo les molesta, por ejemplo, o a su pareja. O en una reunión familiar con más personas, tampoco dicen nada, solo se ríen, dicen que sí, porque el temor es muy grande. El cerebro de las personas con ansiedad social se ha visto que tiene la tendencia a identificar a las personas tal como si fuera un animal depredador, una amenaza a tu Oh, integridad. Sí, es increíble, pero es así. Entonces cuando uno lo entiende de esa forma, uno dice, ah, con razón, me da todos estos síntomas, me da tanto miedo, lo estoy interpretando como una amenaza a mi vida. Y son solo uy. personas que no te van a hacer nada, no te van a comer, pero igual te pasa. Porque en tu mente o en la mente de alguien que sufre con ansiedad social, estoy sentada al lado de puros tigres y me van a comer. Exacto, exacto, porque lo que sucede es que se activa la partecita del cerebro que está en la parte primitiva del cerebro, que es la amígdala, que es la que nos avisa que viene un peligro. Y esa alarma no razona mucho, esa alarma es pura emoción y no diferencia qué tipo de estímulo es, solamente se enciende ella, solamente está ahí para avisarte. Entonces, después tú pasas por los otros filtros del cerebro que te dice ya, esto puede ser, esto no puede ser. Pero en este caso está como muy desregulada esa alarma que te avisa de los peligros y te avisa ante todo, ante cualquier tipo de estímulo social. Me Depende en encanta. realidad, perdona, Ujú. lo No, sigue, último sigue. al Sí, sí, respecto, sí. que depende de la persona, porque yo estoy hablando así como juntando quizás muchos de los casos que he visto. No es que a Claro. todas las personas les pase todo eso. Hay personas que tienen una ansiedad social bastante limitada, como por ejemplo que les da ansiedad andar en transporte público y manejar un auto, por ejemplo. Otras personas que les da mucha ansiedad ir al banco, ir al supermercado y estar en reuniones de trabajo, por ejemplo. No es que sea así siempre tan generalizado, ¿ya? Para que no se malentienda eso. Sí, 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 claro. Entonces, lo que iba a decir es que me encantó cómo lo estás explicando, que al final tu partecita del cerebro, la amígdala, le está mandando una información a tu cerebro de cuidado, estás en peligro. Ajá, sí, Eh, y entonces no importa aunque no estés en peligro, tu cerebro cree que estás en peligro. exacto. Tu cerebro cree que estás en peligro y te va a mandar todas las señales para que tú tomes acción rápido, para que tú Ujú. pelees o te escapes de ahí, o te desmayes. Que esa es la respuesta ya última del que tiene el sistema, pues el colapso, cuando ya no da más de estrés, Oh, se desconecta, se apaga y tú te llegas a desmayar. oh. Entonces, todo eso es un aprendizaje que vamos adquiriendo en la terapia y que a la persona le ayuda mucho saber cómo funciona su ansiedad y su cuerpo y entender por qué, por ejemplo, se sonrojan tanto, por qué duele la guata, por qué dan ganas de llorar. Todo eso tiene un correlato fisiológico clarito, que por lo menos ya está estudiado y al entenderlo mejor, ya damos un gran paso en la superación de esto. Paz, la guata es el estómago, la panza. Perdón, sí, Ah, ok, no, no, nada más el para, ok. estómago, Es es el en estómago, México estoy tan nosotros le decimos acostumbrada. panza o estómago, pero es eso, Y ¿verdad? la guata no existe para ustedes, no No, es nada. no, por el contexto me imagino que estás hablando de la panza o del Sí, sí, de la estómago, panza o el pero ok, estómago, ok. sí. Entonces también dirías, si alguien está embarazada, le está creciendo la guata. Sí, Ah, ok. sí, tienen la guata grande. Ah, ok, ok. No, nada más quería, se entiende que era la panza, pero nada más quería. Entonces empiezan, Hacer la aclaración, sí, nada más, gracias. se empiezan a identificar que tienen dolor Claro, y por qué les da el, claro, ok. todo eso pasa por esta respuesta de estrés que se gatilla ante la percepción de una amenaza.
Entonces, por ejemplo, ¿por qué se pone la cara roja? Ujú. Es porque el corazón está bombeando más sangre hacia los órganos y hacia las extremidades y se Oh. ensanchan los vasos sanguíneos. Entonces eso también pasa en la cara y se nota Sí. bastante. ¿Por qué te duele el estómago? Porque la digestión se detiene, entonces te puede dar diarrea o se te puede como apretar. Y es porque en el momento en el que tú debes huir, la digestión no es importante, es un proceso secundario. Ujú. Todos los recursos de tu cuerpo están orientados hacia enfrentar esa amenaza, que puede ser correr o pelear o Ujú. quedarte ahí congelada. Qué importante saber esto, que eso es lo que te está pasando a ti. Si Ujú. estás en un momento de ansiedad Sí, social. Y sí. enseñas técnicas de relajación o si, por ejemplo, ¿qué le dirías a una mujer que está en un contexto social y empieza a tener todos estos síntomas y sensaciones en su cuerpo? Claro, también trabajamos con técnicas de relajación, por ejemplo, enseñamos el mindfulness, respiraciones conscientes, pero más que eso, fíjate, lo que hacemos es tratar de conectar a la persona, primero después de pasar esta fase de como educación, de entender bien lo que me pasa, tratamos de que la persona se conecte con su valentía y con cuáles son las Mm. cosas que quiere lograr, porque de ahí nace esa valentía que todos tenemos adentro. Wow. Entonces, más que esperar a que yo me calme y que esta ansiedad baje, y Ujú, más aún que no ocurra, que en realidad eso nunca va a pasar porque la necesitamos, la ansiedad para ujú, sobrevivir, más que esperar, tratamos de que la persona se sienta capaz de hacer las cosas que quiere hacer. Entonces partimos con tareas chiquititas, muy pequeñas, hasta que nos aproximemos a eso que tanto le cuesta y que tanto quiere hacer. En el fondo, con el propósito, con el para qué estoy haciendo esto. Porque, por ejemplo, si tú le tienes fobia a las arañas, a lo mejor puedes superarla si te expones a ella, pero es distinto a si lo haces desde el lugar de yo quiero superar mi fobia a las arañas mm, porque quiero ir a acampar, ujú, porque ujú, me encanta ir al ujú, ujú, campo, porque quiero ir a ver a mi abuelita que vive en el campo, por ejemplo. ujú. Si tú lo haces desde ese lugar, es mucho más fácil que toda esa valentía que está en ti salga. Entonces, eso es algo que yo aprendí que ahora en Estados Unidos ya no están, me lo contó una profesora con la que estudié ansiedad, ya no están enseñando tanto las técnicas de relajación a los pacientes, sino que están tratando más de tener este enfoque, como de conectarse con tu propósito, con tu meta, y tratar de hacer los cambios que puedes hacer y no esperar a que tu ansiedad se vaya, porque también hay que tener claro que la ansiedad tiene un inicio, un alto, ¿no es cierto? Ujú, Va ujú. creciendo y después baja y se acaba. Y eso no dura más de 20 minutos, un ciclo de ansiedad. Entonces tú puedes sentirla con todo lo que te viene a decir, con todas las manifestaciones y tienes que saber que eso se va a acabar. Entonces también esta actitud de esperar simplemente a que pase, también te puede ayudar a abordarlo distinto, como no luchar contra ella, sino que esperarla, te sientas, respiras, tratas de calmarte, si no te resulta, no importa, y luego sigues con lo que querías hacer. Qué interesante. Entonces, lo puedes volver a decir una vez más. Es 20 minutos. Sí, eso dicen que el Ujú. ciclo de como una crisis de ansiedad dura en general 20 minutos. Después te puede venir otra, pero también va a durar 20 minutos, 15, 20 minutos. Y esto es porque el organismo no puede Esa sostenerlo, ansiedad. esta respuesta, durante tanto tiempo porque se agota. Ujú. Entonces, después vendría un colapso. Pero es bueno saber que tiene un inicio y un fin, ¿cierto? Porque es limitado. Por ejemplo, si me viene ahora, yo ya sé que no me va a durar tanto, sé que va a terminar. Eso es bueno, muy bueno. Y Yo he solo, visto que le ayuda mucho a las ujú. pacientes saberlo. Es que solo con saber que se va a terminar, te sientes más relajada, ¿no? De saber que no se te va a quedar, no te Sí, vas a quedar así para siempre. exacto. Después te puede venir de nuevo, pero ya va a ser otra cosa, otro ciclo. Ujú. Y también puedes tomar esta actitud como más paciente de tú esperarla, de no tratar de luchar contra ella,
de no decirte cálmate, cálmate, porque esto generalmente no funciona, ¿cierto? Cuando tú estás en un pic de una emoción y te dicen cálmate, ¿te funciona? No, No. yo creo que te pones peor. Claro, claro. Entonces también tomar esta actitud como más compasiva hacia la emoción es bastante positivo. Entonces, mucho de lo que trabajas es con psicoeducación, enseñando todas estas cosas. Claro, Y también entregando estas herramientas okay. de aceptación, de comprometerse con los cambios y los ordenamos en una jerarquía para que la persona vaya de a poquito, porque no sirve de nada que se vaya de una a los leones, pues cierto, tiene que partir con algo que sea posible, porque hay que aumentar la sensación de autoeficacia de la persona, con el valor de que yo me la puedo, yo puedo con esto, entonces voy a partir por algo fácil. Y ahí lo vamos trabajando y también, por supuesto, aprendemos técnicas de mindfulness, a meditar, a respirar y a darle algo que hacer a tu lóbulo frontal, que esa es la otra parte que está muy involucrada en la ansiedad, el que tiene que ver con las tareas, con lo que uno hace, con la planificación, con el pensamiento complejo. Si tú le das algo que hacer a tu lóbulo frontal, la ansiedad probablemente va a durar menos. Así que también vemos eso. O sea, si lo distraes, si te distraes en algo. Claro, sí, sí, pero no es cualquier tipo de distracción. No es, por ejemplo, meterse a ver el celular o ver una serie, porque ahí tu lóbulo frontal Sí, se queda muy flojito, no le das ninguna tarea, lo estás solamente como durmiendo, entre comillas. Así que ojalá hacer algo con las manos, hacer una tarea repetitiva, sencilla, un poco desafiante. Todo eso ayuda, por ejemplo, a hacer un puzzle, pintar, tejer, trabajar la tierra. Eso ayuda mucho, mucho con la ansiedad. Estaba pensando como cocinar, que te tienes que concentrar o no es tan bueno. También. Okay. Sí, cocinar también, sí. Sí, al final lo que tenga que ver con pantallas, no. Eso se ha visto que deja el lóbulo frontal flojito, como que no le das ninguna tarea al final. Tú crees que te estás distrayendo, pero no lo estás reforzando. No estás reforzando las conexiones neuronales que quieres tener entre la amígdala y el lóbulo frontal, que tienen que ser otros caminos, tienen que ser caminos más como más limitados, como que tú no le das no escuchas tanto a la amígdala porque tú lograste comprender que la amígdala estaba siendo muy exagerada. Estaba avisándote de peligros que en realidad no son reales peligros. Entonces eso es lo que tiene que cambiar, y cuando tú le das algo que hacer a tu lóbulo frontal, ahí lo estás logrando. Le estás diciendo a la amígdala, no, ahora no te voy a escuchar porque estoy leyendo mi libro, o porque estoy cocinando, o porque estoy haciendo esto que es lo que yo quiero hacer. No quiero que me venga ahora el ataque de ansiedad. Ay, me encantan esas cosas que estás diciendo. Qué bueno. Sí, porque A mí igual me encantan, porque nos pueden servir a todos, ¿cierto? Si al final todos experimentamos ansiedad, es una emoción normal que nos acompaña día a día. claro, Entonces, claro. a todos nos sirven. Sí, sí, por eso me gustó, porque es sencillo de entender y se puede hacer algo. Claro, lo puedes implementar hoy día mismo en tu casa cuando te empieces a sentir muy preocupada por algo, muy angustiada. Ahora, en estos días no nos faltan motivos para estar angustiadas, ¿cierto? Y más encima, como estamos más en la casa, tenemos más tiempo para pensar. Entonces es bueno saber que uno puede poner un límite a esta ansiedad, uno puede de cierta forma manejarla, sin pelearte con ella, porque hay que entender que está ahí para algo y de nada sacamos con pelearnos o con tratar de eliminarla. Entre más peleas con ella, me imagino que peor se hace. Claro, exacto. Pues Se vuelve más grande, más rebelde quizás. es también bueno verlo así, como la ansiedad te va a decir esto, te va a hacer esto, pero de alguna manera tú también tienes control sobre ella, sin estar Exacto, peleándote. exacto, sí. Sí, es súper buena esa técnica de la externalización. Tú como que la sacas de ti, entonces ya no es algo que eres tú, no es parte de ti, sino que es algo que, bueno, es parte de ti, pero no eres tú completamente, no es parte de tu identidad. Es como cuando tienes un resfrío, tú no eres tu resfrío, tú tienes un resfrío.
cuando tienes ansiedad también no eres ansiosa, sino que tienes ansiedad, es distinto. Entonces cuando tú lo ves así, lo puedes manejar mejor, como que lo sacas de ti, le hablas, ella te habla, conversas con ella y la relación es distinta y eso realmente tiene efectos en cómo tú te sientes. Ya no es que te domine, sino que tú la puedes dominar a ella o la puedes manejar a veces, pues también va a haber veces en que no te va a resultar. Claro, Y vives eso con también ella. está bien. Claro, Y vives vivirás con con ella. ella. No se, Sí, no se va a ir. exacto. Y muchas veces es una bendición tenerla, es un tremendo regalo porque te puede salvar de muchas cosas. Por ejemplo, si tú vas cruzando la calle y viene un auto rápido y te toca la bocina, tú vas a poder salir corriendo gracias a la ansiedad, no gracias a tu pensamiento complejo que se pone a analizar aquí y allá, no. Tu amígdala te va a avisar que corras Corre. rápidamente y tú vas a correr y te vas a salvar. Así que tenemos harto que agradecerle a la ansiedad. Qué bueno también verla de esa manera, que no es solo mala, al final te protege y te ayuda a sobrevivir. Exacto, sí, esa es su función, por eso es que está ahí. Y en el mundo de hoy es muy común que nos veamos enfrentados a muchos estímulos que nos generan ansiedad, entonces no es raro que las personas convivamos con la ansiedad. Ya no son depredadores, pero son un montón de cosas con las que tenemos que cumplir, que tenemos que hacer bien, tantas amenazas. Así que, como tú bien dijiste, va a seguir aquí. Sí. Nos va a acompañar siempre. No se nos va. Ujú. Empezamos hablando de ansiedad social y terminamos hablando de ansiedad en general, porque yo creo que también esto le va a servir a más personas todavía, porque es tan común. Claro, no conozco a nadie que no tenga ansiedad. Ujú. Tendría que tener un daño cerebral esa persona que no tiene ansiedad. Claro, tienes toda la razón. Sí las hay, pero no las conozco todas. Y algo que explicaste antes, pero sí, como ahorita ya estamos hablando de ansiedad en general, que me gustaría que si nos podías decir un poquito la diferencia de la ansiedad normal, bueno, por decir normal no tengo otra palabra, que Sí. todos tienen y cuando ya es un trastorno de ansiedad. Lo dijiste un poco con la ansiedad social, que bueno, igual todo el mundo se puede sentir nerviosito en una situación nueva, pero ya cuando es un trastorno, ya es cuando tu funcionalidad Ujú. tiene un impacto en eso. Claro, sí, esa es lo que hace la diferencia al final. Cuando tenemos ansiedad normal es cuando, por ejemplo, tenemos que cumplir con algo que es súper exigente, por ejemplo, una presentación en público, tenemos un examen, o sea, hay un evento puntual que nos está generando toda esta respuesta de activación que nos hace estar más alerta, que nos hace tener un mejor rendimiento. Eso es una ansiedad normal y es muy bueno tenerla y como decíamos antes, les pasa a todos, pero cuando ya esta ansiedad se está como apropiando de muchos espacios de tu vida, está siendo muy intensa, te está interfiriendo en distintas áreas y en tu funcionamiento cotidiano, por ejemplo, te está costando dormir, te está afectando el apetito, eh, no te deja pensar otras cosas. Ahí ya estamos hablando de un trastorno. Eso es lo que hace la diferencia, cuando interfiere mucho. Y en general yo creo que cualquier persona se puede dar cuenta de cuando le está molestando mucho. O sea, uno puede ver, ¿cierto? Cuando está durmiendo poco, cuando las funciones biológicas están afectadas y también no te permite hacer lo que quieres hacer, por ejemplo, ir a una reunión social, tener tiempo de ocio. Ahí ya estamos frente a un problema en el que hay que consultar, sí o sí. Porque si también lo dejas estar mucho tiempo, no va a ceder solo, normalmente. Mientras más uno lo deja que esté ahí presente, más se va apoderando de distintos aspectos, como que la amígdala va generalizando su funcionamiento a otros estímulos. Por ejemplo, si te da miedo, si tuviste un accidente, por ejemplo, y ibas en un auto rojo, a lo mejor te va a dar un tiempo miedo a los autos rojos, pero después tu amígdala va a ir generalizando eso a todos los autos y después te va a dar miedo andar en cualquier tipo de transporte. Si es que tú no lo abordas en el momento que te está avisando.
Es importante responder a estas señales que manda el organismo, Claro, claro. tener conciencia de ellas, sí, porque siempre nos quiere decir algo. A veces lo podremos manejar solo, pero si ya está interfiriendo demasiado en tu vida, no sé si lo expliqué bien, a lo mejor tú me puedes apoyar ahí. No, sí lo explicaste bien, porque hay un momento en que, ok, si te dan miedo los coches rojos, como decías, Ujú, no causa tanto estrés, pero si ya son todos los autos y es el medio de transporte, si ya no puedes ni salir a la calle o tu vida te genera demasiado conflicto todo lo que te está pasando, claro, entonces sí ya necesitas tratamiento. claro, Y algo que yo sí. siempre digo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Paz, es si tienes dudas, consulta con alguien o pregúntale a un psicólogo o a una persona de salud mental si lo que te Ujú, está pasando se considera un trastorno, si necesitas tratamiento, porque esa es una pregunta que a mí me hacen mucho. Bueno, ¿cómo sé cuánta ansiedad o si lo que tengo es normal o ya es algo que necesito ayuda profesional? claro. Entonces, si tienen duda, pregunten, pero a un profesional, no a la amiga de al lado, que igual, digo, Eso, claro. Sí, hoy día hay harta información en las redes sociales, exacto, en internet, pero claro, mejor, más que eso, es preguntarle a alguien que sea de tu confianza, incluso puede ser tu médico de cabecera, claro, porque yo decía, tú siempre, las personas van a identificar cuando les pasa algo, sí, pero claro, sí, a veces no saben si esto va a ser algo ajá, momentáneo o si van a poder, entonces ahí es mejor preguntarle a alguien que sea del área de sí. salud mental. Y como dijiste, tu cuerpo a veces o tu mente te está mandando información, Ujú, hacerle caso, aunque a veces tienes más ansiedad por hacerle mucho caso. Entonces, por eso es cuando yo recomiendo que vean a un profesional, cuando no sabes muy bien cuánto caso hacerle o no, ¿correcto? ¿Estás de acuerdo claro. conmigo? Muy de acuerdo, sí, porque también pasa que hay personas que son muy sensibles a todo esto que Ujú, les avisa su cuerpo ujú, y su mente, y a veces, claro, no conviene estar pendiente todo el rato, a veces justamente lo que necesitas ujú. es dejar de escucharla Sí, porque estás bien y no tienes que tomar mayores cuidados, o sea, tienes que ya como soltarlo, disfrutar tu vida y no preocuparte tanto de eso. Entonces, claro, también pasa eso, que se van como al otro extremo de escuchar demasiado el cuerpo y eso también genera ansiedad. exactamente. Por eso las personas que nos están escuchando, si tienen dudas, pregunten a un profesional. Si ustedes son de las que Ujú. tienen que apagar un poquito esa voz o escuchar más a tu cuerpo, Exacto, estar en un punto muy medio. bien dicho. Sí, sí, al final todo esto lo decimos para contribuir a la salud mental de la gente, por cierto, de las personas que nos están escuchando. Claro, claro. Aportar con información que les pueda ser útil para que se cuiden, porque ese es el llamado ahora, como está tan difícil Sí, todo, acceder de repente a una buena atención, uno tiene que empezar por casa, ¿cierto? sí, Como buscar la ayuda a uno. Y lo bueno es que ahora también como está todo, casi todo online, lo que hacemos nosotras puede ser online, así que esa es una muy buena noticia. Los tratamientos, no sé a ti cómo te ha ido, pero a mí me ha ido súper bien con la muy bien. atención online. Yo tenía miedo de que no resultara, pero resulta excelente. Las personas están muy agradecidas porque se puede mantener casi lo mismo que hacíamos antes desde la comodidad y la seguridad del hogar, así que ha sido súper bueno. Y también algo que me ha gustado de eso, y por eso también tenía muchas ganas de invitarte aquí, es que igual hay alguien en México o hasta aquí en Estados Unidos o en Colombia, en algún otro lugar, y si quieren tener acceso a lo que tú haces, te pueden contactar. Entonces ya no es que Claro, tienen que estar en Santiago de Chile para, sí, por si tienen dudas, pueden contactar a claro, gente de otros lugares. Eso es algo que me ha sí, encantado eso, de todo esto online. sí, Y exacto. Otra ventaja de la pandemia para que no nos enojemos tanto con ella. en ese sentido ha sido muy bueno. Y Ajá. Paz, antes de que terminemos, ¿hay algo que igual no te pregunté qué quieres decir? Y si ya igual cubrimos todo, no tienes que decir nada, nada más si hay algo que igual tenías ganas de decir y no te pregunté. No, creo que abordamos todo, sí. Sí, yo también siento No, nada así. más como reiterar el llamado de que si sientes que
que la ansiedad te está limitando mucho, que te está impidiendo hacer las cosas que quieres, alcanzar tus metas. Esto no tiene por qué ser así, porque afortunadamente estamos en un momento en el que ya hay bastante investigación de qué es lo que pasa con la ansiedad en el cuerpo, en la mente, y más encima cómo podemos resolverlo. Entonces, ¿para qué seguir sufriendo? Porque ya hay formas de salir de eso, así que a consultar nada más. Ese sería mi llamado, a pedir ayuda. Claro, muchísimas gracias, Paz. A ti, Anet, muchísimas gracias por esta conversación. Ojalá te tendremos mucho. de vuelta aquí en el podcast para que nos sigas hablando más de nuestra querida Sí, compañera, yo la feliz. ansiedad. Yo feliz, me encanta este tema, así que cuando quieras, continuamos. Y quedamos conectadas por Instagram, ¿cierto? Perfecto, sí, claro que sí. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias a ti. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo. Si hoy aprendiste algo nuevo, suscríbete y comparte este podcast con otras personas que lo puedan necesitar. Hasta la próxima semana.